Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el trastorno obsesivo de la personalidad. Este trastorno también es conocido como el trastorno anancástico de la personalidad, y si quisiéramos utilizar una terminología diferente para esta palabra, podríamos poner la palabra cauteloso, según ciertos estudios. Tal vez ustedes han conocido a alguna persona que sea excesivamente ordenada, excesivamente responsable, una persona que todo el tiempo necesita estar estableciendo horarios para cumplir con sus actividades y muy preocupada de seguir las reglas. Pues bueno, básicamente estas son las características principales bajo las cuales se puede identificar a una persona que tenga este tipo de trastorno. Sin embargo, muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque al final estas características aparentemente no tienen absolutamente ningún tipo de contexto negativo. Pero bueno, básicamente lo que sucede es que muchas personas podemos tener ciertos rasgos de este tipo de características. Sin embargo, una persona que tiene el trastorno ya esto se masifica, se hace como que mucho más poderoso. Es una cuestión intrínseca que no pueden controlar. Es decir, que por ejemplo, las personas que tienen este tipo de trastorno experimentan mucha ansiedad e incluso podrían llegar a caer en depresión por el hecho de no poder controlar. Básicamente esa es la función que cumple, ¿no? El hecho de controlar. Y no únicamente sus vidas, sino también la vida de otras personas. Esta es una razón por la cual se considera que este tipo de trastornos o las personas que sufren este tipo de trastorno son personas bastante intrusivas. Y esto resulta bastante incómodo para las personas que le rodean. Generalmente este tipo de personas lo que tratan de hacer es de evitar el riesgo lo más posible. O sea, ya caen en estados de convencionalismo bastante fuertes. Es decir, tratan de mantener todo como muy estable. Son personas que no corren el más mínimo riesgo o por lo menos tratan de evitar cualquier tipo de imprevisto siguiendo siempre parámetros como que muy iguales. También es gente que sí experimenta bastante ansiedad al momento que sienten que no pueden como ajustarse a las reglas que se les ponen. O sea, siempre tienen ese miedo de no poder cumplir, de no poder cumplir, de no poder hacer, de no poder ajustarse, como les había dicho. Y generalmente son personas no espontáneas, o sea, realmente no son para nada espontáneas. Lo que sí son personas muy productivas, o sea, dedican muchísimo tiempo al trabajo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que este tipo de personas les cuesta muchísimo trabajar en equipo, o sea, les cuesta muchísimo trabajar con otra gente, justamente por el hecho de que ellas tienen parámetros de trabajo bastante rígidos y bastante establecidos, que a no ser de que las otras personas estén dispuestas a acoplarse a ellos, pues les resulta muy difícil lograr un trabajo en equipo. Adicional a esto, podríamos decir que son personas que básicamente no tienen momentos de ocio, no dedican tiempo tampoco a algún tipo de actividad distractora, yo qué sé. Y sí, bueno, espero les haya podido quedar clara la información que les acabo de dar sobre este tipo de trastornos. Como les decía, sería bueno aclarar que sí, las personas podemos tener cierto tipo de rasgos característicos, tipo somos ordenadas, somos, yo que sé, muy responsables, que en general está bien, siempre y cuando esto no comience a afectar nuestra propia vida y no comience no comiencen a verse afectados otro tipo de personas externas, no necesariamente significa que es una patología. Les agradezco mucho por su atención, que tengan una buena tarde.